Bueno, chicos, vamos a ver ahora la voz pasiva. La voz pasiva en presente dice que la voz pasiva son oraciones compuestas en su manera normal, eh, llevando la siguiente estructura. Eh, Tenemos la voz activa, por ejemplo, aquí dice I read a book, esa es voz activa, yo leo un libro. Para convertirla en voz pasiva, ¿sí? Aquí tenemos en la voz activa tenemos el sujeto primero, luego el verbo en presente y luego el objeto. Pero en la voz pasiva, ese objeto se convierte en sujeto. Lo ponemos al principio, luego va el verbo to be, luego el verbo en pasado participio. Aquí es importante que ustedes conozcan cómo se escriben los verbos en pasado participio, esa es la clave también. Y por último, el objeto o pronombre, ¿sí? O el pronombre objetivo. Ok, vean, dice, a book is read by me. Acá decimos I read a book, yo leo un libro, pero acá decimos a book is read by me. Un libro es leído por mí. ¿Vale? Esa es la voz pasiva. Activa, yo leo un libro. Pasiva, un libro es leído por mí. Aquí tenemos más ejemplos. En afirmación, negación y pregunta. En afirmación, I read a book, yo leo un libro. En negación, I don't read a book, yo no leo un libro. Y en pregunta, do you read a book? ¿Tú lees un libro? Para la voz pasiva sería en afirmación, a book is read by me. Un libro es leído por mí. En negación sería, a book isn't read by me. Un libro no es leído por mí. Y en pregunta sería, is a book read by me? ¿Es un libro leído por mí? Bueno, vamos a seguir viendo varios ejemplos. Dice, with the passive form, we use to be plus participle. Dice que con el pasivo usamos el verbo to be y el pasado participio. Es decir, va el sujeto primero, luego el verbo to be, am, is o are, depende del sujeto, el verbo en pasado participio y el complemento, o quien realiza la acción, que es opcional. Por ejemplo, German is spoken in Germany. El alemán se habla en Alemania. Luego dice, the dishes are washed by John. Los platos son lavados por John. ¿Sí? Uses of the passive voice in present. Los usos de la voz pasiva en presente. Cuando nos interesa más el objeto que el sujeto, es decir, queremos darle más énfasis a la acción, resultado producto que la persona que realiza la acción. Vean. When are interested in the object. Énfasis. En la voz activa dice, Sarah waters the flowers. Dice que aquí Sara, en la voz activa, riega las flores. Pero en la voz pasiva dice, le damos más énfasis al objeto. The flowers are watered by Sarah. Las flores son regadas por Sara. Aquí en la primera lo importante es la acción que hace Sara, pero en la segunda las importantes son las flores que son regadas. También usamos la voz pasiva cuando no conocemos a la persona que realiza la acción. When we don't know the doer of the action. En la voz pasiva dice, someone breaks the window. Alguien rompe la ventana. En la voz pasiva sería, the window is broken by someone. La ventana es rota por alguien. ¿Sale? Este es opcional. ¿Sí? Ok. También usamos la voz pasiva, dice, when it's not necessary to mention the doer of the action, because it's very clear. Cuando no es necesario mencionar a la persona que realiza la acción, ya que esta información es clara o se sobreentiende de quién estamos hablando.
Por ejemplo, the police arrest him. La policía lo arresta. Esa es la voz activa. La voz pasiva sería he is arrested. Él es arrestado. ¿Sí? Ya se sobreentiende que quien lo arresta es la policía, lógico. Sí, el sujeto es claro, la policía, dice. Ok, ahora analicemos cómo se construye la voz pasiva en presente en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cómo funciona esto? En la forma afirmativa dice, she teaches English at Learn ESL Academy. Dice, ella enseña inglés en la Academia de Aprendizaje ESL. Esa es la voz activa, en afirmativa. En la forma pasiva sería English is taught by her at Learn ESL Academy. El inglés es enseñado por ella en la Academia de Aprendizaje ESL. Ahora, en la forma interrogativa, ¿cómo lo hacemos? Does she teach English at Learn ESL Academy? Ella enseña inglés en la Academia de Aprendizaje ESL. Para convertir esa pregunta en voz pasiva, decimos, is English taught by her at Learn ESL Academy? ¿Es el inglés enseñado por ella en la Academia ESL? Aquí estamos convirtiéndola en una pregunta. ¿Sí? Ok. Es importante que nosotros conozcamos también cómo se estructura el presente, ¿vale? Porque si no fuese tercera persona, ya sabemos que es do en lugar de das. Ahora, la forma negativa. She doesn't teach English at Learn ESL Academy. Ella no enseña inglés en la Academia de Aprendizaje ESL. Para convertirla en voz pasiva, dice English is not or English isn't taught by her at Learn ESL Academy. El inglés no es enseñado por ella en la Academia de Aprendizaje ESL. Ok, vamos, hasta ahí sería la explicación de del tema de la voz pasiva. ¿Sale?